Muchas gracias. Eli. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Rodríguez de Caro por esta y realmente actual intervención, desde luego que no, desde luego para el futuro. Y pasamos al siguiente bloque que comentó antes Ricardo. Yo rogaría a nuestros expertos que abriesen sus cámaras. En este bloque, pues nuestros expertos van a tener una intervención de acuerdo a unas preguntas que hemos planteado y que nos servirán de referencia también para el posterior debate. Tenemos el lujo de contar, y yo quiero agradecerle a todos su participación en la sesión, porque sé que están todos con los tiempos muy ajustados y es de agradecer que nos acompañe. Pues tenemos el lujo de contar con doña María Teresa Afonso, la doctora Teresa Afonso, que es especialista en ciencias de la salud, tiene una amplísima experiencia en la creación y desarrollo de unidades de educación médica en prestigiosas tanto españolas como europeas, y en la actualidad está trabajando en el Departamento de Medicina de la Universidad de Friburgo. Contamos también, como no, con el decano Antonio Compancho Rosique, que representa en la Conferencia Nacional de Decano. Él es especialista y jefe de servicio de cirugía del Hospital de San Juan de Alicante y actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Con el profesor Federico Morán Abad, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Complutense, que fue secretario general de universidades. El profesor Rodríguez de Castro ha hecho referencia a un Real Decreto en el que él intervino muy directamente en el 2015, y en la actualidad dirige la fundación encargada de calidad y acreditación de la Comunidad de Madrid, la Fundación para el Conocimiento Madrid. Con el profesor Rafael Solana, catedrático de Inmunología de la Facultad de Medicina de Córdoba, de la que fue bien decano, que tiene además una amplísima experiencia en gestión en el ámbito sanitario, porque él fue secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía, y actualmente dirige también la Red Andaluza de Terapias Avanzadas. Y naturalmente la representación del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina a través de don Ángel Bermejo, alumno de quinto de la Universidad de Extremadura. A don Ángel no lo veo, no sé si ha logrado incorporarse o ha tenido problemas de conexión. De cualquier manera, podemos empezar el panel, unos 4 o 5 minutos de intervención, y dejamos en último lugar a don Ángel cuando se pueda incorporar. Doctora Afonso, como especialista en educación médica, ¿qué papel piensa que juega o debería jugar una unidad de educación médica en un hospital universitario? Y de ser así, ¿cómo se debería enmarcar esta unidad en la interrelación necesaria entre la Facultad de Medicina y el hospital universitario? ¿Teresa? ¿Teresa? No sé si me oye. Deberíais de dejar de compartir la pantalla. Sí, Feli, dejar de compartir la pantalla para que se vea bien. Que la tiene Felipe. Está compartiendo. Sí. Tiene el micro cerrado. Teresa, ¿abres el micro, por favor? ¿Abres el micro? Ahora. Ahora, vale. Yo quisiera agradecer primero a Felipe de Castro porque me ha dado una visión realmente de la situación actual de los hospitales universitarios en España, que yo no tenía esa visión, ¿no? Lo primero que quería decir es que el concepto de hospital universitario, cuando surge
surge a mediados del siglo XIX y fue en Michigan la universidad que crea un hospital universitario con 3 funciones, con las 3 funciones que conocemos, de asistencia, de investigación y de docencia. Lo importante es que unos años más tarde, en 1910, fue el informe Flexner el que realmente divulga el concepto de hospital universitario en una especie de 3 en 1. Y parece ser que todavía no se ha comprendido, por lo que he entendido a Felipe decir, ¿no?, que hay estas 3 cosas. Bien. Las unidades de educación médica se crean un poco más tarde. La primera unidad se crea a mediados del siglo XX, el pasado siglo XX, y su función fundamental es la renovación del currículum. Pero claro, para renovar un currículum, pues hay que formar... ¿Se me oye? Genial, amor. ¿Me das un besito? Sí. Sí. Entonces, para renovar un currículum, pues hay que formar al profesorado y hay que hacer una investigación para que estos nuevos métodos se vea que funcionen, ¿no? Esas son las 3 funciones fundamentales que tiene una unidad de educación médica. Cuando una unidad de educación médica pertenece a la misma institución, es decir, tanto al hospital como a la universidad, presta los servicios a las 2 instituciones. Es decir, ahora mismo... yo trabajo aquí en Friburgo, pero también presto mis servicios al hospital, porque la formación es continuada, es desde el grado, el posgrado y la formación continuada. Entonces, es absurdo, por ejemplo, crear un centro de competencias clínicas para la facultad y un centro de competencias clínicas para el hospital. O sea, con uno es suficiente, porque además tampoco tenemos tantos recursos. Entonces, los servicios, una unidad de educación médica es una unidad de servicio, pero de servicio al aprendizaje, no de servicio, no sé, el problema en España es que yo creo que no se comprende lo que es una unidad de educación médica, el concepto real de una unidad de educación médica. Y actualmente, bueno, pues hay muy pocas facultades que cumplan esta cartera de servicios, por decir, la formación del profesorado, la investigación y la innovación curricular, y normalmente suelen elegir una que a veces es la más sencilla. Entonces hay muchas unidades que se llaman unidades de educación médica, pero en realidad lo único que hacen es investigación, o lo único que hacen es docencia, pero las 3 funciones hay muy pocas en el mundo. Cuando esas unidades funcionan los 3 servicios juntos, en realidad aportan muchísimo valor, tanto a los hospitales como a las facultades, porque no podemos seguir desperdiciando recursos y haciendo las cosas un poco pues, de aquella manera, ¿no? Y yo pienso que las unidades de educación médica deberían de existir en España, puesto que ya no podemos imaginar un hospital universitario que no tuviese una unidad docente, como bien ha explicado Felipe de Castro. Evidentemente sí que existen criterios de acreditación de las unidades de educación médica, lo que pasa es que no se conocen mucho. Pero desde mi punto de vista yo pienso que se debería hacer un esfuerzo conjunto y grande para que realmente se unan los esfuerzos y que esas unidades sean conjuntas y presten realmente una atención conjunta a toda la comunidad a la que sirven. Y me voy a parar porque yo creo que me he pasado los 4 minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. No te has pasado el tiempo justito, pero además volveremos a ello en el bloque de debate. Decano, profesor Compaño, profesor de universidad, gestor sanitario y universitario, en tanto jefe de servicio y decano, ¿cómo compagina todo ello? ¿Qué aspectos piensa que podrían mejorar en el ejercicio simultáneo de todas las responsabilidades? ¿Y cómo se llevaría a cabo, cómo se podría llevar a cabo una mejor coordinación de todas estas actividades y su seguimiento en el marco de las relaciones entre la facultad y el hospital universitario?
Bueno, muy buenas tardes a todos, a ti Felicidad y a todos los compañeros. Es un placer estar aquí con vosotros y veros las caras, aunque sea desde lejos, en este año que llevamos. Si me permitís la broma, a lo mejor la pregunta de cómo lo hago deberíais hacérselo a mi mujer y a mis hijas, pero fuera de la broma vamos a tratar de comentarlo. Quisiera recalcar algunos aspectos que ha comentado Felipe sobre lo que es la coordinación entre la universidad y la institución sanitaria, que ya venía recogido en el Real Decreto 1558, pero que desde mi punto de vista no se ha desarrollado. Y esto ayudaría mucho a lo que es compaginar las actividades tanto del hospital como la de la universidad. En primer lugar, se ha dicho que se han creado unas comisiones de universidad-institución sanitaria, unas comisiones, digamos, mixtas, que están formadas en teoría por un número igual de miembros de ambas partes y que se encargan de velar por la correcta aplicación de los conciertos, ¿no? Teniendo en cuenta tanto el aspecto de estructura departamental desarrollado por la Ley de Reforma Universitaria, como por otra parte la estructura funcional de lo que es una institución sanitaria hoy en día. Esto en general podemos decir que en la mayoría que yo sepa de todas las universidades españolas, esta comisión existe, aunque ya luego podremos discutir cómo funciona. Sin embargo, hay otros aspectos de este Real Decreto que no se han desarrollado. Por ejemplo, en el Real Decreto de este 1556 también se habla de que existirá una representación de los servicios concertados en los propios consejos de departamento universitarios. Esto ayudaría muchísimo a la coordinación. Y, por supuesto, también se habla de una comisión de dirección donde, en el caso de los hospitales universitarios, formará parte de esta comisión de dirección como miembro de pleno derecho y con voz y con voto un representante nombrado por la Junta de Gobierno de la universidad a propuesta de la facultad. El concierto establecerá además las fórmulas de participación de los miembros de los hospitales en los órganos de gobierno de la universidad. Esto no se ha implementado, en ninguna universidad. Más tarde, al año siguiente, también nos lo ha comentado Felipe, en la orden del 31 de julio de 1987 sobre los requisitos a los que se refiere para lo que es un hospital universitario, además de volver a declarar la necesidad de tener una comisión de dirección donde haya participación universitaria, también se habla de la comisión de investigación. Y en esa comisión de investigación, el presidente de esa comisión de investigación debe ser un profesor doctor de la universidad, nombrado por la dirección, pero oído el rector. Y además, por supuesto, tienen que haber otras personas que no tengan que ver con la universidad. Pero es importante que la comisión de investigación de un hospital universitario esté, digamos, de alguna manera presidida por un profesor universitario. Si todo esto se hubiese desarrollado, posiblemente las labores de gestión compartida serían mucho más fáciles de obtener, de desarrollar. Todos vosotros o la mayoría de vosotros habéis sido gestores y sabéis que para ser un buen gestor hace falta una serie de cualidades. Algunas de ellas, por ejemplo, el tener resiliencia, ¿no? Incluso una capacidad de adaptación al cambio, pero incluso hasta cambios catastróficos. Imaginaros lo que supone la gestión universitaria y la gestión de un servicio sanitario en el último año que estamos padeciendo, ¿no? Hay otra serie de cualidades como tener mucha mano izquierda, saber escuchar, pero yo destacaría sobre todo, para poder hacer una buena labor en los dos sitios, destacaría tener un apoyo de un buen equipo, saber elegir a las personas que te acompañan y que van a ayudarte a desarrollarte. Y luego, en referente a los aspectos que podrían mejorar, yo desde mi punto de vista creo que, luego lo podemos discutir, los hospitales universitarios como tales no existen. En realidad lo que existen son hospitales normales de la sanidad pública al que se les ha adscrito una medalla en concreto, que es el universitario, y que se tiene como una especie de marchamos de calidad. Pero en el fondo, hasta que las mesas sectoriales y las propias consejerías de sanidad no entiendan que el personal que trabaja en un hospital universitario ejerce unas funciones distintas a las que al que trabaja en un hospital normal, esto no será así. Mientras no tengan unos baremos diferentes para optar a las plazas de oposiciones a los facultativos en los hospitales universitarios, y mientras no se tenga en cuenta los aspectos docentes y de investigación en el propio plan estratégico del hospital, esto no funcionará. Esa es mi visión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Compaño. Sé que en el debate sí que se volverá sobre ese tema, ese marchamo de calidad como etiqueta simplemente. Profesor Morán, don Federico Morán,
que tiene la responsabilidad ahora de la dirección de la Fundación para el Conocimiento de Madrid+D. ¿Qué papel realizan y cómo se aborda actualmente desde las agencias de evaluación y calidad en los procesos de habilitación y acreditación la valoración de los recursos clínicos, humanos y materiales que aporta incluido la docencia del plan de estudio? ¿Se tienen en cuenta esos criterios del REC 1558 y la normativa posterior, aunque limitada, que hacía referencia a Rodríguez de Castro? ¿Cómo se hace eso actualmente, la acreditación y la verificación? Don Federico. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que no he saludado antes y nada, y sobre todo muchas gracias por la invitación. Las agencias de acreditación, o sea, tanto las autonómicas como ANECA, lo que tenemos es competencia. Las competencias que tenemos, el marco normativo se ciñe a la acreditación de las enseñanzas. Distintos reales decretos, desde el 1393, que es el básico de todo lo que fue la transformación y la convergencia a Bolonia, ¿vale? Sobre ese marco y sobre los European Standards and Guidelines, que son lo que las agencias aportamos o usamos como guía de acreditación, trabajamos en distintos niveles. Primero, las agencias lo que acreditamos es, digamos, hacemos el trabajo técnico para el Consejo de Universidades, que es órgano colegiado del Ministerio, que es finalmente el que acredita. Estoy hablando de que acreditamos enseñanzas. Y ahora entraré en cómo engancha esto con hospital universitario. En ese sentido, en los estudios concretamente de medicina, pues lo que hacemos es que se verifique que la titulación se ciñe a la orden ECI 332 del 2008, del 3 de febrero, que es la que habla del estudio de medicina. Pero bueno, también hablamos de otros estudios y otras especialidades de ciencias de la salud que también pueden estar impartidas en las facultades de medicina y que tienen también vinculación con hospitales. ¿Y qué es lo que vemos nosotros cuando vemos este tipo de cosas? Para que la gente que nos escucha sepa. Primero, vemos si las plazas se corresponden a las autorizadas por la comunidad autónoma. Vemos si se definen los módulos y materias y son coherentes. Vemos si se especifican los mecanismos de coordinación docente entre la facultad y el centro hospitalario, etc. ¿Por qué hacemos esto? Porque verificamos que el consorcio o convenio y los términos de este, ya sea consorcio o convenio, estén y sean adecuados y se estén cumpliendo. Es decir que para que en un hospital nuevo, de nueva creación, que se cree mañana, se pueda poner el logo, el título de hospital universitario, tiene que pasar por un proceso. Y ese proceso depende de la administración autonómica, no depende del ministerio, ni depende de la agencia de calidad, ni depende de la facultad y la universidad que esté. Y, lo tiene que autorizar la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma lo va a autorizar en función de que haya un consorcio o convenio con la universidad. Aquí quisiera decir una cosa que yo creo que antes no se ha comentado. O sea, no todos los hospitales universitarios son públicos. Hay hospitales universitarios que son privados y hay universidades universitarios públicos o privados que están adscritos a universidades privadas que imparten estudios de medicina. Por tanto, cuando hablamos de hospital universitario y universidad pública, hablamos de un consorcio, y cuando hablamos de hospital universitario y universidad privada, entonces nos referimos a un convenio. Esto fija los profesores vinculados en el caso de que sea universidad pública, el personal médico que atiende y hace labores docentes, pero que está en el sistema de salud correspondiente. Y esto es lo que nosotros, como agencia, cuando hay una titulación o verificamos una titulación de medicina o revisamos porque hay que renovar la acreditación de un título de medicina, hacemos en esa lista que podría facilitaros, que voy a saltar. Se recogen todas y cada una de las competencias que ha de adquirir el estudiante, si los recursos materiales y humanos son disponibles,
si se revisa el personal docente académico, los perfiles docentes, la adecuación de estos perfiles docentes al objetivo de los aprendizajes, los medios materiales y servicios. En fin, todo esto en el sentido de los reales decretos que se han mencionado antes, entre los cuales pues el último es el 420 de 2015, que se cumplan. Es decir, que, por ejemplo, este último, pues que no se compartan un hospital universitario entre dos universidades, por ejemplo, cosa que hubo que controlar en un determinado momento, y esto, pues, este Real Decreto, Ricardo conoce perfectamente que lo trabajamos en ese momento, en el año 2015, cuando se publicó. Es decir, en definitiva, eso es un poco lo que las agencias de calidad entramos. Y entramos en dos elementos, por resumir mi intervención. Es los estudios, que los estudios tengan digamos, en el hospital, los recursos suficientes, y esos recursos tienen que estar amparados por un convenio o consorcio que se ha tenido que acreditar por la comunidad autónoma correspondiente. O sea, eso es lo que garantiza, primero, que es un hospital universitario y que luego los estudios que se están desarrollando en medicina se hacen de acuerdo a lo previsto, a lo verificado y a lo estudiado. Y luego hay otra serie de cosas que podemos hablar más adelante, que son los sellos internacionales de calidad, etcétera, pero yo paro aquí, y esto, pues si a alguien le interesa luego en el debate, lo podemos sacar más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Morán. Seguramente que después del debate profundizaremos un poco en esos convenios, cómo se hacen, cómo se desarrollan las diferencias entre las con distintas comunidades autónomas, etc. A continuación, don Rafael Solana, profesor Solana, antiguo compañero de decanato. ¿Cuál es la visión sobre la gestión de un hospital universitario desde la perspectiva de un clínico y antiguo decano que ha tenido responsabilidades en una consejería de salud? Profesor Solana. Muchas gracias, gracias Feli, gracias a todos los organizadores por permitirme darme esta oportunidad para volver a retomar un trabajo y reflexiones que hacíamos en nuestra época de decano, y también como secretario general de investigación de la Junta de Andalucía, sobre este tema tan importante como es el hospital universitario. En primer lugar, bueno, en esta breve pincelada que voy a dar en estos 4 minutos, lo que tengo que decir es que más allá de un cartel en la fachada, el hospital universitario no deja de ser una entidad de las consejerías de salud que está diseñada fundamentalmente para hacer asistencia. Esto es así desde los años 80, por mucho que hubo ese Real Decreto que establecía una serie de cosas que jamás se han llevado a la práctica, lo han dicho tanto Felipe como Antonio. Si se llevara eso a la práctica, las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera llevado a la práctica, las cosas hubieran sido diferentes. De hecho, durante estos casi 40 años que llevamos ya con este modelo de gestión universitaria, de hospital universitario, lo único que ha quedado claro es que los grandes hospitales universitarios, los grandes hospitales que todos consideramos universitarios, hoy día son los buques insignia de las diferentes comunidades autónomas, de las consejerías de salud de las diferentes comunidades autónomas. En estos, eso es así, y la dificultad de la gestión de estos hospitales, la verdad es que es muy grande. Yo creo que nosotros tuvimos un grupo de trabajo, cuando yo estaba secretario general, habíamos montado un grupo de trabajo con la universidad y el sistema sanitario, en el que participaban no solo los decanos de las facultades de medicina de Andalucía, sino también los vicerrectores responsables de los temas de salud en los diferentes rectorados, con directores gerentes de hospitales, de estos grandes hospitales, y autoridades del sistema andaluz de salud, que no es lo mismo, el servicio andaluz de salud no es lo mismo que la consejería. Y realmente, bueno, después de mucho reflexionar, definimos muy bien los problemas y no conseguimos establecer ninguna solución. Las conclusiones que sacamos en ese grupo son muy parecidas a las reflexiones que acaba de hacer Felipe Rodríguez de Castro. De hecho, las circunstancias de que un hospital pueda considerarse universitario
presenta una serie de peculiaridades que afectan a su gestión diaria. Pero su gestión diaria, de facto, está en manos de las consejerías de salud, ni siquiera de las consejerías de salud, del sistema, de los sistemas de salud de las diferentes comunidades autónomas, y estas peculiaridades están muy lejos de ser aceptadas y asumidas por todos los gestores. No olvidemos que realmente los servicios de salud, el Servicio Andaluz de Salud, el Sistema Extremeño de Salud, el Sistema Madrileño de Salud, es 100% un área asistencial. La parte de investigación de esa relacionada con salud está en otras unidades dentro de la consejería, como por ejemplo en Andalucía es la Secretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud. Y eso pasa prácticamente en todas las comunidades autónomas en las que existen ese foco específico en investigación y en docencia. Uno de los problemas que claramente surgieron y que nos bloqueó mucho el avance de cualquier debate fue la importancia de los centros de salud para el sistema andaluz de salud y la dificultad, o del sistema sanitario de salud, y la dificultad de llevar esos centros, o coordinar esos centros de salud con la docencia universitaria. No olvidar tampoco que en el mismo entorno sanitario conviven estudiantes de diferentes grados, y cuando a lo mejor en medicina se llegaban a acuerdos relativamente fáciles, eso no era tan fácil en algunos aspectos, no era ni mucho menos tan sencillo cuando los que hablaban eran los responsables de las facultades de enfermería o de las facultades o de los grados de enfermería o los grados de fisioterapia. Yo creo que eso bueno, no sé si lo podremos hablar luego más tarde. Pero, desde luego, centrándonos en la gestión, debemos considerar de forma explícita que la estructura y los órganos de dirección de los hospitales, queramos o no queramos, dependen de los sistemas de salud. Se debe considerar, como habéis dicho los que me han precedido en la charla, la posibilidad de una representación de la universidad que se integre en estos órganos de dirección, particularmente en determinadas comisiones, como puede ser la Comisión de Ética, la Comisión de Investigación, la Comisión de Garantía de Calidad, etcétera. Sin embargo, esto no es así prácticamente en ningún sitio. Quiero insistir mucho en la importancia que tienen las comisiones mixtas y la comisión paritaria. Yo he vivido con comisiones mixtas y paritarias en los dos lados de la mesa, sentado con la universidad, sentado con el nombre de la Consejería de Salud, y al final lo único que puedo decir es que el funcione o no funcione depende de las personas que están ahí. No es ni siquiera del diseño. Si hay unas personas que quieren que las cosas se resuelvan y se avance, se van a conseguir cosas y se van a avanzar. Si hay una persona, un área, la propia universidad, el propio sistema de salud va a decir no quiere, pues no va a ser imposible avanzar en eso. Entre estas cosas que surgieron también en estos debates, pues una de las cosas que yo creo que también ha mencionado Felipe, es la relación entre los estudiantes y los pacientes. Salió un real decreto, una orden, me parece que fue una orden ministerial, que prácticamente impedía la docencia en los hospitales. Los estudiantes ahora mismo no tienen acceso a los datos clínicos de los pacientes. No pueden estar solos con un paciente. Y cuando protestas por eso te dicen, no, si los MIR 1 tampoco pueden hacer eso. Si no lo puede hacer un MIR 1, ¿cómo lo va a hacer un estudiante de sexto que está rotando por el hospital? Esas cosas que se plantean para preservar al paciente, realmente desde el punto de vista de la organización universitaria, realmente son un auténtico desastre, ¿no? Yo creo que también podremos hablar de eso más adelante. Y por último, quería mencionar también los aspectos de investigación. Los aspectos de investigación, también lo habéis dicho varios, hoy ya no es concebible un hospital que no disponga de una infraestructura suficiente para hacer investigación. Y yo creo que, como tantas cosas que han pasado en estos 40 años, nos han ido resolviendo el problema. Se ha ido resolviendo, casi resolviendo o abriendo problemas nuevos, abordajes nuevos para el problema. Hoy día la aparición de los institutos de investigación sanitaria aprobadas por el Instituto Carlos III, o incluso los que no han sido aprobados todavía por el Instituto de Salud Carlos III, pero ya se plantea que existe, el propio hospital necesita hacer investigación, y la manera más fácil o la manera más factible de que ese hospital pueda hacer investigación de excelencia es contando con los profesores de universidad. Y eso ha cambiado muchísimo la relación de las universidades con los sistemas sanitarios. Se ha dicho que no hay manera de que se valoren estos méritos, y es verdad, es muy difícil que los méritos de investigación, los méritos docentes en la universidad se valoren para el desarrollo profesional, pero yo creo que poco a poco se va avanzando en esa dirección. Comparado con hace 35 años o 30 años, que yo decía, es que me siento perseguido porque estoy intentando publicar un trabajo,
Ahora ya, si publico un trabajo, me dicen que enhorabuena, me mandan una felicitación y forma parte de las memorias de los hospitales. Nada más, pues yo creo que con esto es lo que yo quería mencionar, la importancia de que el estudiante tenga acceso a los datos del paciente, no solo para hacer sus prácticas, sino también para poder hacer investigación, como puede ser los trabajos fin de grado, trabajos fin de máster o incluso las propias tesis doctorales. Eso debe estar todo contemplado. Y para eso también cojo el hilo de una cosa que ha dicho también Felipe, y que realmente en una sesión, por lo menos aquí en Andalucía, cuando yo era secretario general, eran los planes que aquí llamaban los planes anuales de coordinación. Era una obsesión que tenía el sistema sanitario precisamente para que decidiéramos qué hospital, cuántos estudiantes caben en cada servicio de cada hospital por día, por mes, por año, para poder organizar la estructura, para poder organizar la docencia de forma coordinada. Y eso, sin embargo, teníamos la resistencia pasiva de los propios departamentos universitarios que no querían pringarse a decir cuántos estudiantes cuántos estudiantes podían entrar en cada uno de los servicios, porque probablemente entonces el número clauso, en vez de ser en Córdoba de 140, a lo mejor era de 60. En fin, con esto finalizo. Muchísimas gracias y cuando queráis hablamos de todo esto. Muchísimas gracias, Rafael. Seguramente volveremos a tratar muchos esos temas, esa participación mutua de los terribles problemas que tienen los estudiantes para hacer los TFM. Y no hablemos también de las dificultades para hacer las tesis, al menos en algunas facultades de los MIRES, cuando al final van a ser o tienen que ser profesores. A continuación, debía intervenir el representante de los estudiantes de del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, don Ángel Venegas, pero no, creo que no se ha conectado. No se ha conectado. No se ha conectado Feli, ¿no? Entonces, sin más, pasamos, Ricardo, al bloque de discusión, al primer bloque de discusión. ¿Abre el micrófono, Ricardo? ¿Abre el micrófono? ¿Me oís? Ahora. Ricardo, Ahora no. ahora. Vuelve a Ahora abrirlo. no, de nuevo. Vuelve a abrir el micrófono, Ricardo. Ahora. Vale, ¿se me oye ahora? Bien, gracias. Bueno, pues gracias a todos los miembros del panel. Y ahora pasamos ya al debate general, ¿eh?